Mira esa mancha amarilla en mitad del verde perfecto de tu parcela. Crees que si te agachas y tiras con toda tu fuerza habrás ganado la batalla, pero la realidad es que le acabas de dar un chute de vitaminas para que esa planta vuelva con 3 hijos más la semana que viene. Gastas energía, te terminan doliendo los riñones y el resultado visual es frustrante. Tu jardín parece un campo de batalla descuidado apenas 5 días después de haberte pecado la paliza a limpiar. Estás luchando contra la naturaleza con las manos desnudas, y ella siempre tiene las de ganar si no entiendes cómo funciona lo que hay bajo tus pies. Recuerdo perfectamente una reforma exterior en una finca de unos 600 metros en la Sierra de Madrid. El propietario estaba obsesionado con arrancar cada brizna a mano cada sábado por la mañana. Se pasaba horas agachado, sudando bajo el sol, convencido de que su esfuerzo manual era la única vía honesta para tener un césped de revista. Me enseñó sus manos llenas de ampollas y me confesó que se sentía derrotado porque, tras 3 años de lucha constante, el jardín seguía pareciendo un queso gruyere lleno de ascalvas y brotes rebeldes. La verdad incómoda que tuve que decirle es que estaba trabajando para las malas hierbas, no contra ellas. Cada vez que tiraba, estaba aireando el suelo y eliminando la competencia para que las raíces se fortalecieran. Si sigues ese mismo camino, solo estás decorando tu esfuerzo, mientras pierdes los mejores fines de semana del año en una tarea estéril. Apunta directamente a ese diente de león que asoma desafiante cerca del porche. Tu instinto te dice que lo agarres por la base, aprietes y tires hasta que oigas un chasquido. Se siente increíblemente bien, como una pequeña victoria personal de dominio sobre el terreno. Pero si pudieras ver lo que ocurre debajo de la superficie, te darías cuenta de que es un desastre total. La raíz principal de un diente de león, lo que los profesionales llamamos raíz pivotante, puede hundirse con facilidad hasta los 30 o 35 centímetros en la tierra buscando humedad. Cuando tiras a mano, casi siempre terminas rompiendo el cuello de la planta, justo por debajo de la superficie, dejando el 85% de esa estructura viva y llena de nutrientes ahí abajo. Es como intentar apagar un incendio forestal cortando solo el humo que sale de los árboles. En menos de 7 días, esa raíz remanente regenerará una roseta de hojas aún más ancha y fuerte que la anterior. Básicamente, acabas de podar la mala hierba y darle una razón para crecer con más fuerza, para solucionar esto de forma definitiva y que no sea un cuento de nunca acabar. Necesitas olvidarte de las manos y usar una herramienta de extracción de mango largo con garras de acero inoxidable. No me refiero a la paleta de mano de 4 euros que venden en cualquier bazar y que se dobla al primer esfuerzo contra un suelo seco, sino de un extractor de pedal técnico que suele rondar los 48 o 52 euros. El mecanismo es sencillo pero implacable. Lo clavas justo encima de la planta, presionas el pedal para que las 4 garras de acero atrapen la raíz desde lo más profundo y palanqueas hacia atrás. Sale la zanahoria entera, una raíz de unos 20 centímetros de largo, dejando un agujero limpio y estrecho. Es la única forma garantizada de que esa planta específica no regrese nunca más. Una vez tuve un cliente que, harto de los cardos y las achicorias en su terreno, compró un par de estas herramientas. En una sola tarde de sábado, sacó 3 cubos industriales llenos de raíces completas. El cambio visual fue radical y, lo más importante, permanente, porque el suelo dejó de tener esos brotes recurrentes que daban esa sensación constante de abandono y dejadez frente a los vecinos ajora. Piensa en ese otro problema que no es un punto aislado, sino una alfombra de trébol blanco o ranúnculos que se está merendando tu grama por zonas. Aquí es donde la estética de tu propiedad se desploma por completo. Un césped manchado de parches de trébol comunica de forma subconsciente que has tirado la toalla. Muchos caen en el error de comprar el herbicida más barato que ven en la estantería del centro comercial, un herbicida de contacto total, y lo rocían alegremente. El resultado es nefasto. Matas el trébol. Sí, pero también dejas un círculo marrón de césped muerto de unos 15 o 20 centímetros que tardará 6 meses en volver a cubrirse, si es que lo hace. Estás cambiando un problema verde por una mancha de tierra seca que queda incluso peor.
La solución que aplicamos en mantenimiento profesional es el herbicida selectivo de hoja ancha. Un bote concentrado de 500 mililitros suele costar unos 19 euros y te da para muchísimos metros si lo dosificas bien. Lo que hace este producto es una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. Ataca exclusivamente a las plantas que tienen las hojas anchas y nervadas, como los dientes de león, las margaritas o el trébol. Pero ignora completamente las hojas estrechas y lineares de tu césped. Actúa por absorción foliar. El líquido entra por los poros de la hoja y viaja por el sistema circulatorio de la planta hasta llegar al corazón de la raíz para secarla desde dentro. Tienes que aplicarlo un día que no sople ni una hipasca para evitar derivas a tus flores, con una temperatura que ronde los 18 o 22 grados, y asegurarte de que no va a llover en las siguientes 24 horas. Verás que en unos 10 o 12 días las malas hierbas empiezan a retorcerse de forma extraña, se vuelven amarillas y mueren, mientras que tu césped sigue verde y fuerte alrededor. Es la diferencia entre usar un mazo de demolición y un bisturí de precisión. En cuanto estas manchas desaparezcan, tu mejor defensa es subir la altura de corte de tu máquina a unos 8 o 10 centímetros. Si cortas demasiado bajo, el sol llega directo a la superficie del suelo y despierta las miles de semillas que están esperando su oportunidad. Un césped alto es una barrera natural que bloquea la luz, y sin luz, sencillamente no hay germinación. Es tu propia seguridad privada biológica y no te cuesta ni un euro. El gran error que comete casi todo el mundo cuando ve verde entre las losas de su entrada es pensar que el patio es simplemente una extensión del jardín. No lo es. Tratar las juntas de tus piedras con los mismos productos que usas para el césped es como intentar limpiar una alfombra con una manguera a presión. Vas a destrozar lo que intentas proteger. Trabajé hace un par de veranos en la reforma del patio trasero de una mujer llamada Elena, en una zona residencial muy cuidada. Había gastado cerca de 1.200 euros en tepes de césped de primera calidad que rodeaban una zona de comedor exterior preciosa. Para ahorrarse el mantenimiento, decidió pulverizar un herbicida total, de esos que prometen eliminar todo rastro de vida, en las juntas de sus baldosas. No tuvo en cuenta que esa tarde soplaba una brisa ligera de apenas 10 kilómetros por hora. El resultado fue desgarrador. 3 días después, todo el perímetro de su nuevo césped, una franja de unos 15 centímetros de ancho, estaba completamente muerto y de un color paja quemada. Parecía alguien hubiera delineado el patio con un rotulador marrón de fracaso. Esa deriva química es el enemigo invisible y la razón por la que en superficies duras cambiamos radicalmente de estrategia. Quiero que salgas ahora mismo a tu terraza o a la entrada de tu garaje y mires esas grietas. ¿Ves ese musgo o esa pequeña planta que asoma justo donde termina la baldosa y empieza el muro? Si ahora mismo cogieras un pulverizador convencional y lanzaras veneno químico, estarías jugando a la ruleta rusa con sus macetas cercanas y tu propio suelo. Aquí es donde entra lo que yo llamo la regla del choque térmico a 90 grados. La mayoría de la gente subestima el poder del calor puro. El agua hirviendo es, sin duda, la herramienta más infravalorada y potente del arsenal de un jardinero profesional para zonas de paso. Cuando viertes agua a 100 grados directamente sobre el corazón de una planta que crece entre cemento, no solo quemas las hojas, estás provocando una explosión celular en el sistema radicular. El agua se filtra por la grieta, alcanza las raíces que tú no puedes ver y las cocina literalmente en segundos. En menos de 24 horas, esa planta que parecía imposible de quitar estará de color marrón oscuro y se deshará como ceniza bajo tu zapato. Te cuesta exactamente 0 euros, más allá del gas o la luz para calentar el hervidor. Y es 100% seguro para tus mascotas que pasean por ahí 10 minutos después. El profano se gasta 25 euros en un químico tóxico. El profesional pone la cafetera a hervir y soluciona el problema de raíz en 3 minutos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Después de pasarte 3 horas arrancando hierbas de la acera de tu casa, ¿parece que vuelven a salir con más fuerza en menos de 10 días? Es una sensación de impotencia que te hace odiar el mantenimiento de tu propia casa.
Da la impresión de que tu hogar está descuidado, como si nadie viviera allí o a nadie le importara. Esa percepción social de abandono es lo que más duele cuando recibes visitas. Por eso, cuando tengo que enfrentarme a superficies de grava o pavimentos muy extensos donde el agua hirviendo no es práctica, utilizo la mezcla de barrera ácida, un truco que aprendí de un viejo paisajista en mi primer año de oficio. La receta es precisa. Necesitas 2 litros de vinagre blanco de limpieza, el que tiene un 8% o 10% de acidez, 500 gramos de sal fina de mesa y un chorro generoso de unos 20 mililitros de jabón lavavajillas líquido. El vinagre actúa como un ácido que perfora la cutícula protectora de la hoja. La sal entra por esa herida y deshidrata la planta hasta la médula. Y el jabón es el agente tensoactivo que hace que la mezcla se pegue a la superficie en lugar de resbalar. Imagina que tienes una superficie de unos 40 meros metros cuadrados de adoquines. Si compras productos comerciales, te dejarías unos 45 euros. Con esta mezcla casera, el coste cae por debajo de los 4 euros. Pero ojo, aquí está el giro profesional que nadie te cuenta. Esta mezcla cambia el pH del suelo de forma drástica. Por eso funciona tan bien entre las piedras, porque crea un entorno tan hostil y salino que ninguna semilla nueva puede prosperar allí durante meses. Pero es exactamente por eso que no puedes acercarla a tu césped ni a 1 metro de distancia. El aficionado rocía sin control. El experto aplica esta mezcla con un pincel o un pulverizador de boquilla, estrecha directamente en la grieta, creando una zona de exclusión biológica donde nada volverá a crecer en toda la temporada. Es un tratamiento quirúrgico que transforma un camino lleno de maleza en una entrada impecable digna de un hotel de lujo en apenas 48 horas de exposición solar. Hay momentos en los que la química, por muy natural que sea, no es suficiente. Especialmente cuando te enfrentas a esas raíces leñosas que se han incrustado bajo una losa de 50 kilos. Intentar sacarlas con un cuchillo de cocina es una pérdida de tiempo y la forma más rápida de acabar en urgencias con un corte o con la espalda destrozada. Estuve en una parcela hace poco, donde el camino de entrada estaba levantado casi 2 centímetros por culpa de la fuerza de las raíces de unas malas hierbas que llevaban años allí. El dueño estaba desesperado, pensando que tendría que levantar todo el pavimento con una excavadora, lo que le hubiera costado unos 3.500 euros entre mano de obra y materiales nuevos. Le dije que guardara la cartera y sacara el fuego. Aquí es donde entra la regla de la coagulación celular instantánea mediante el uso de un quemador térmico o deservador de llama. Un quemador de propano para jardín cuesta unos 40 o 55 euros y es, honestamente, la herramienta más satisfactoria que puedes tener. La lógica profesional aquí es crucial. El error del principiante es usar la llama hasta que la planta se vuelve negra y desaparece. Eso es un desperdicio de gas y tiempo. El secreto profesional es pasar la llama rápidamente, solo 1 segundo, hasta que la hoja cambie a un verde oscuro intenso. En ese instante, la savia del interior de las células ha hervido, las paredes celulares han estallado y la planta ha muerto, aunque todavía parezca entera. Es como un golpe invisible. En una tarde puedes limpiar 100 metros lineales de juntas sin agacharte ni a una sola vez. Comparado con el método tradicional de raspar con un cepillo de alambre, que te llevaría todo un fin de semana y te dejaría las manos destrozadas. El uso del calor dirigido es como pasar de la edad a la era espacial. No dejas residuos, no intoxicas el suelo y el resultado estético es inmediato. Es la diferencia entre un mantenimiento que te esclaviza y uno que tú dominas con tecnología y criterio. Ahora que has eliminado el desorden visual, tenemos que hablar de por qué tu cerebro se siente estresado incluso cuando crees que el jardín está limpio. Existe un fenómeno en el diseño de exteriores que los profesionales llamamos la ley de la continuidad percibida. Tu ojo no mira las plantas de una en una, lo que hace es seguir las líneas. Cuando las juntas de tu patio están llenas de brotes irregulares, se crea lo que denominamos ruido visual. Es una interferencia que impide que tu mente descanse porque el cerebro interpreta esas pequeñas manchas verdes entre las losas como errores en un patrón.
Es como ver una pantalla de televisión con píxeles muertos. Aunque el resto de la imagen sea perfecta, tu atención se clava en el fallo. Al limpiar esas grietas, no solo estás quitando vegetación, estás restaurando la arquitectura de tu espacio. Un borde limpio y definido entre el pavimento y el césped comunica orden, control y, sobre todo, valor. He visto propiedades subir su percepción de precio de venta en un 10%, simplemente tras una tarde de limpieza intensiva de bordes y juntas. No es una cuestión de jardinería, es una cuestión de psicología ambiental. Si la línea es recta y está despejada, el ojo fluye y la sensación de paz es inmediata. En cambio, si dejas que las malas hierbas rompan esa línea, estás enviando una señal subconsciente de que el entorno te supera. Y eso, cuando intentas relajarte después de una semana de trabajo de 40 horas, es lo último que necesitas para que entiendas la importancia de lo que viene ahora. Déjame contarte lo que pasó con una terraza de unos 85 metros cuadrados en una casa de campo donde trabajé el año pasado. El dueño, un hombre llamado Carlos, estaba harto de gastarse 30 euros cada mes en herbicidas que solo funcionaban a medias. La situación era crítica. Los dientes de león habían levantado literalmente 3 baldosas de piedra natural de un grosor de 4 centímetros, creando un riesgo de tropiezo real. Lo que hicimos fue una limpieza técnica profunda y luego aplicamos lo que en el sector conocemos como sellado por arena polimérica. Es un material que parece arena normal, pero lleva aditivos que lo convierten en una especie de junta flexible y dura al entrar en contacto con el agua. Gastamos unos 120 euros en 6 sacos de 25 kilos cada uno. Después de barrerla bien y mojarla con una lluvia fina, la arena se endureció, bloqueando físicamente cualquier posibilidad de que una semilla encontrara tierra. 6 meses después, Carlos me llamó para decirme que no había tenido que agacharse ni una sola vez. Me dijo literalmente: por primera vez en 10 años, el patio me pertenece a mí y no a las plantas. El resultado fue una superficie estanca y perfecta que aguantó tormentas y heladas sin que brotara ni un solo tallo verde. Aquí es donde voy a invertir tu intuición. Porque la mayoría de la gente cree que el éxito consiste en dejar el suelo limpio y desnudo. Parece lógico: si quito la mala hierba y dejo el hueco vacío, ya está. Pero en la naturaleza, el vacío es una invitación al caos. Se llama nicho ecológico. Si dejas una grieta vacía o un trozo de tierra sin nada, estás creando el vivero perfecto. Una semilla de cardo puede viajar hasta 1 kilómetro con una brisa suave y, en cuanto encuentra ese pequeño espacio que tú acabas de limpiar con tanto esmero, se asienta en un suelo que no tiene competencia. Y el error es pensar que la limpieza es el final del proceso, cuando en realidad es solo el primer paso de la prevención. La verdadera estrategia profesional no es limpiar, sino ocupar el espacio. En el césped, eso significa tener una densidad de tallos tan alta que no quepa ni un alfiler. En el patio, significa rellenar cada milímetro de los intersticios, esos espacios mínimos entre bloques, con materiales que no permitan la vida. Usar arena de sílice secada en horno, que cuesta unos 7 u 8 euros el saco, es una opción económica, pero la arena polimérica que te mencioné antes es la verdadera inversión a largo plazo. Al ocupar ese hueco con un material inerte, estás eliminando el aterrizaje de las semillas. Es un cambio de mentalidad radical. Dejas de ser un cazador de hierbas para convertirte en un gestor de espacios cerrados. Entiende que cada vez que arrancas una planta y dejas el agujero, estás removiendo el banco de semillas del suelo. Bajo la superficie de tu jardín hay miles de semillas en estado de latencia, esperando a que alguien las suba a los primeros 2 centímetros de tierra para recibir luz y germinar. Al tirar de la raíz, haces precisamente eso: traes semillas nuevas a la superficie. Por eso, si después de extraer una raíz profunda no rellenas el hueco inmediatamente con una mezcla de sustrato y semilla de césped de crecimiento rápido, o con arena compactada en el caso de las baldosas, estás garantizando que en 15 días tendrás una nueva inquilina en el mismo sitio. Los profesionales nunca dejamos un agujero abierto. Es una regla de oro. Si sacas algo, pon algo en su lugar de inmediato.
Si no lo haces, la naturaleza lo hará por ti, y te aseguro que no te va a gustar su elección. Este enfoque de ocupación total es lo que diferencia a un jardín que parece un parque público descuidado de una propiedad de alto nivel donde todo parece estar siempre bajo control sin apenas esfuerzo. Llegamos, EOS, al punto que separa de forma radical a un aficionado que se cansa de trabajar de un verdadero perfeccionista del hogar que disfruta de su tiempo libre. Es lo que yo llamo el efecto Marco. Puedes tener el césped más verde de la provincia y las baldosas más limpias de la tienda, pero si la línea donde ambos se encuentran es difusa y está llena de briznas que invaden el pavimento, tu jardín siempre se percibirá como un caos descuidado. Es la causa invisible de esa sensación de agobio cuando miras por la ventana. El ojo humano está diseñado para buscar límites claros y jerarquías. Cuando el borde no está definido, el cerebro interpreta que la naturaleza está ganando la batalla a la propiedad. Recuerdo perfectamente a una clienta, Carmen, que tenía un jardín precioso, pero se quejaba de que siempre lo veía sucio, a pesar de gastar una fortuna en mantenimiento. Había invertido más de 800 euros en plantas nuevas intentando tapar esa sensación de desorden, pero el problema seguía ahí. Fui a su casa con una pala de corte de media luna, una herramienta técnica manual que cuesta apenas 25 o 30 euros en cualquier almacén de construcción. Pasé solo 50 minutos perfilando los bordes del camino de entrada, cortando ese exceso de césped, tierra y raíces que se desparramaban sobre la piedra. Saqué apenas 2 cubos de restos vegetales. Cuando Carmen salió y vio el resultado, se quedó impactada. No habíamos plantado nada nuevo, pero el jardín parecía otro, mucho más caro, elegante y espacioso. Es exactamente como ponerle un marco de calidad a un cuadro. De repente, todo lo que hay dentro del lienzo sube de nivel. Este perfilado manual crea una pequeña zanja de unos 4 centímetros de profundidad que actúa como una barrera física y psicológica. Si no haces esto, las malas hierbas usan el césped como base de operaciones para saltar al patio. El aficionado usa un cortabordes de hilo eléctrico que solo corta la superficie. El profesional usa el perfilador de acero para crear una separación real. Esta sombra que proyecta la zanja limpia da una impresión de profundidad y orden arquitectónico que ningún químico puede replicar. Es una extinción que es tiempo mínima que ofrece el mayor retorno estético posible para tu propiedad, transformando un espacio corriente en una parcela de revista con un esfuerzo físico de apenas 1 hora al mes, el número 1. El secreto es maestro que de verdad va a cambiar las reglas del juego para siempre en tu vida cotidiana. Es entender y solucionar la compactación del suelo. Esta es la madre de todas las batallas y el motivo real por el que el 90% de los propietarios fracasan. Imagina un suelo ideal. Es esponjoso, está lleno de macro y microporos que albergan aire y permiten que el agua de riego llegue directamente a las raíces. Ahora imagina el suelo de la mayoría de los jardines con problemas recurrentes. Está duro como el hormigón, agrietado en verano y encharcado en invierno. La mayoría de la gente ve una mala hierba y piensa inmediatamente en cómo matarla, pero el profesional ve esa misma planta y se pregunta qué le pasa a la tierra para que esa especie sea la única capaz de sobrevivir allí. Las plantas que llamamos malezas son, en realidad, especialistas en suelos degradados. El diente de león o el llantén tienen esas raíces tan potentes porque están biológicamente diseñados para perforar suelos compactados, donde el césped, que es mucho más delicado y requiere oxígeno, simplemente se asfixia y muere. Si tu suelo está duro, le estás entregando las llaves de tu jardín a las invasoras. Estuve en una parcela de un cliente que tenía 2 perros grandes corriendo todo el día por la misma zona de paso. El suelo estaba tan pisoteado que ya no crecía nada de grama, solo un tipo de maleza rastrera muy dura y fea. Podíamos haber echado el herbicida más caro del mundo cada semana y no habría servido de nada, porque el césped no tenía fuerza para recolonizar ese suelo de hierro. La solución fue realizar una aireación profesional. Alquilamos una máquina aireadora de sacabocados por unos 65 euros la jornada. Lo que hace esta máquina es extraer miles de pequeños cilindros de tierra, llamados testigos, de unos 10 centímetros de profundidad.
Al crear esos huecos, permites que el oxígeno y el agua vuelvan a entrar en el sistema radicular. Inmediatamente después, rellenamos esos agujeros con un recebo de calidad, una mezcla de arena de sílice y materia orgánica que cuesta unos 7 euros el saco de 40 litros. El mecanismo es imbatible. Al suavizar la estructura de la tierra y mejorar el drenaje, le das una ventaja competitiva masiva a tu césped. El plan de acción es sencillo. Deja de comprar venenos de forma reactiva y, una vez al año, preferiblemente en otoño, dedica un día a airear y recebar tu terreno. Cuando el suelo es saludable y poroso, el césped crece tan tupido que forma una alfombra impenetrable, donde las semillas de las malas hierbas ni siquiera pueden tocar tierra firme. Es pasar de una mentalidad de castigo constante a una de nutrición preventiva. Al final, cuidar el exterior de tu casa es como cuidar tu propia salud. Si fortaleces el organismo, los problemas dejan de encontrar un lugar donde instalarse, seguramente mientras escuchabas todo esto. Has ido identificando mentalmente 3 o 4 puntos críticos de tu propia entrada o de tu jardín que necesitan atención urgente. Es perfectamente normal sentirse un poco abrumado al principio, especialmente si llevas años luchando contra la maleza sin una estrategia clara. Pero quiero que recuperes la sensación de control. No tienes que hacer una reforma integral este mismo fin de semana. La clave para no abandonar es conseguir pequeñas victorias visuales que te motiven a seguir. Mañana mismo puedes empezar por un solo tramo del patio usando simplemente el método del agua hirviendo, o puedes dedicar 20 minutos a perfilar con la pala ese borde que tanto se ve desde la ventana de la cocina. Te garantizo que en cuanto veas ese primer cambio, esa línea recta y limpia separando el verde del gris, la satisfacción será tan grande que el resto del trabajo dejará de parecer una carga. Tienes los métodos técnicos, conoces las cifras de inversión necesarias y, lo más importante, ahora comprendes la lógica que hay detrás de cada acción. Tu jardín ya no es ese enemigo rebelde que te roba los sábados y te genera frustración. Ahora es un espacio que tú dominas con criterio profesional. Es el momento de dejar de arrancar hierbas de forma desesperada y empezar a gestionar tu propiedad con inteligencia. El resultado no será solo una casa más bonita, sino una vida cotidiana mucho más tranquila y relajada. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir transformando cada rincón de tu hogar.